cómo cortar el trazo del camisero. Primero les voy a indicar la forma de desarrollar el molde, o sea, cortarlo, señalarlo, marcarlo y todo, y luego pues la colocación sobre la tela y posteriormente la confección. Aquí tengo ya hecho mis moldes, tengo el de la espalda, tengo el delantero, tengo ya hecho el trazo del cuello, el cuello camisero, y tengo también hecho ya la manga, ¿no? La manga que está hecha en papel doblado, ¿no? Bien, ahora sí, empecemos. Vamos a cortar cualquiera de los dos. En este caso voy a cortar la espalda. Empezamos, eliminamos, vamos a cortar lo que es el acabado del cuello. Es decir, que vamos a ir cortando todos los bordes, ¿no? En la espalda, este camisero yo le he hecho con corte en espalda para que le forme mejor el derriere. Hay personas que no les gusta así, sino que lo quieren en tela doblada, donde no va a haber ningún tipo de costura en el centro. En este caso, yo sí lo voy a hacer con el corte en la espalda. Claro, yo lo hago con el corte en la espalda porque voy a aprovechar y le hice en la espalda una como especie de pinza en la parte central de la espalda, la cual permite que se entalle mejor el derriere, ¿no? Entonces ya les voy a señalar a qué me refiero. Que eso hicimos en el trazo está eso, pero de todas maneras les voy a volver a repetir, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo cortado el contorno, el caballo o el cavado del cuello, hombro, sisa y costado. Aquí en esta parte central yo he entrado, en este caso he entrado 2 centímetros y he formado como una entradita, es como una pinza que se forma aquí en el centro. Entonces ese corte es muy asentador, sobre todo para las personas que tienen derriere, pero si la persona no tiene derriere, no se recomienda hacer este corte, porque si no le quedaría una bolsita en la parte del glúteo, ¿sí? Esto es muy asentador para las personas que tienen derriere. Entonces este corte así ayuda a que se forme mejor el derriere, ¿sí? Bien, ya le corté, miren cómo queda. Ya aquí yo le voy a realizar un corte. Para trabajar, a mí siempre me gusta sacar la pinza del molde, porque de esa manera a mí me permite marcar sobre la tela donde va la pinza. Entonces yo también saco la pinza en el papel, ojo, en el papel. Cuidado, van a cortar en la tela, porque sí ha pasado, niñas, que me cortan la tela. No es en la tela, es solamente en el molde, para que de esta manera nos permita marcar sobre la tela, para luego poder confeccionar, armar la pinza, ¿sí? Entonces yo ahorita saco, ya acabo de sacar y me queda así el molde, ¿sí? Entonces está listo para aplicarlo sobre la tela. Y de igual manera vamos a hacer el delantero. En el delantero el camisero llevaba para botones, ¿no? Y habíamos puesto 2 centímetros para cruce de botones y 4 para hacerle la vuelta, ¿no? A estos 4 centímetros que hemos sacado, solamente de aquí, a partir del punto 2 que sacamos hacia afuera, los 4, le vamos a colocar pellón, ¿ya? Esa entretela que se le pone para que refuerce para los botones y para los ojales. Entonces, esta partecita aquí de los 4 centímetros que va a formar la cartera, a eso le vamos a colocar pellón, ¿sí? Entonces, para cortar el cavado, antes de cortar el cavado, cuando se incluye dentro del mismo trazo la vuelta de la prenda, es recomendable, antes de cortar el cavado, doblar. Doblen por donde está el punto 4, donde empieza 4, después de haber marcado los 2 centímetros. Aquí están los 2 centímetros de cruce y luego vienen los 4 más. Entonces yo voy a doblar en el punto 2 del cruce de botones. Ahí. Lo voy a doblar dejando los 4 centímetros de la vuelta
para hacer la cartera lo dejo hacia adentro. ¿Para qué yo estoy haciendo esto? Ya van a ver por qué. Ya, yo lo doblé. ¿Para qué? Para en el rato de yo cortar la curvatura del acabado, me quede exactamente la curvita y no nos falte, para no cortar recto. Entonces yo vengo y corto. Corto el acabado y miren cómo queda la piecita de acá. Queda con una puntita para arriba, ¿ya? Porque si yo vengo y lo corto directo recto aquí, en el rato que yo voy a hacer el doblez de aquí, me va a faltar 1 centímetro aquí. Si me saldría recto aquí, entonces me va a hacer falta. Entonces por eso, cada vez que ustedes hagan este tipo de vueltas y haya una curvatura, usted doble, como va a quedar en la prenda, en este caso así tiene que quedar ya cosida, con la pieza esta para adentro. Entonces usted primero en el papel dobla y luego corta la curvatura y cuando usted abre le va a salir, si ve, con esta puntita hacia arriba, así queda, ¿ya? Entonces una vez que ya he quitado eso, vamos a continuar con el corte. Corto hombro, corto sisa, ¿sí? Aquí, como yo les decía, el modelo iba con un corte desde la altura del hombro hasta la línea de cintura, hasta ahí, porque esta pinza la vamos a aprovechar para hacer el pliegue, o si usted quiere, usted puede coser la pinza, ¿sí? Puede hacer el pliegue o puede hacer la pinza, cualquiera de las dos maneras. Y para lo cual, para poder formar estas dos pinzas, yo necesito cortar aquí, pero solamente voy a cortar aquí, en esta línea de la cintura la voy a cortar hasta aquí. Hasta aquí, no la voy a cortar toda la cintura, ojo, no es toda la cintura, es solamente del costado hasta donde llega la pinza. Ya van a ver, voy a cortar por la línea de cintura desde el costado, mire, desde el costado hasta donde termina la pinza, hasta ahí llega el corte, ¿sí? Entonces ahora cojo y saco toda la pieza desde el hombro, saco la pinza, porque la pinza sale, y esta pieza me queda así, pero claro, ahora tengo que cerrar la pinza del costado. Entonces ahora cierro la pinza, doblo por la línea superior de la pinza, esta es la pinza, esta es la línea superior, yo la doblo y luego la monto sobre la otra línea, la monto, es decir que cierro la pinza, ahí, ¿sí? Cogí, doblé y monté y cerré la pinza. Entonces ahí usted con un pedazo de cinta masking tape, usted lo va a sujetar. Esa pinza se la cierra. Ahí queda cerrado, ¿ya? Y al cerrar aquí se forma una puntita y eso ustedes con la regla lo corrigen. Lo corrigen nuevamente para que no les quede ninguna punta, ¿no? O sea, lo afinan, ¿sí? Para que no quede la puntita. Y ahí sí, continuamos con el corte. Y esta pieza nos va a quedar de esta manera. Recuerdan que aquí a la altura del pecho yo hice un ajuste como de 7 milímetros. Es esta como pincita que está aquí. Ese es el ajuste para que quede mejor y no le quede ninguna bolsita a la altura del pecho. Esa es la ventaja cuando nosotros trabajamos con cortes. Los cortes nos permiten adaptar la prenda al cuerpo. Entonces ahí queda. ¿Ya? Esta es la pieza del costado. Por lo tanto, aquí en este lado vamos a dejar
1 centímetro de costura nomás, no lo vamos a dejar más, solo 1 de costura y 1 en la parte de abajo. Entonces vamos a dejar, entonces esta es la pieza y la parte de abajo que nos quedó así, ¿no? Aquí vienen o trabaja usted las 2 pinzas o le forma el pliegue. ¿Cómo lo va a hacer? Aprovechando la pinza, usted viene y cierra la pinza de un lado y forma un pliegue y la otra pinza también forma el otro pliegue o trabaja la pinza y les va a quedar de esta forma. Miren, aquí está formado los 2 pliegues. El un pliegue lo aprovechamos con la primera pinza que va cerrada, ¿ya? Y acá está el otro pliegue que es la otra pinza. O ustedes trabajan la pinza, cierran la pinza totalmente o simplemente ustedes doblan y forman el pliegue. Se forman aquí 2 plieguecitos. Hay 1 y 2 pliegues. Ahí, ¿sí? Entonces a lo que está formado ese pliegue, aquí es donde ya primero cerramos el pliegue y luego vamos a unir la pieza. Una vez que está cerrado el pliegue, esta pieza que sacamos tiene que coserse aquí. Esta pieza va cosida aquí, ¿sí? Y eso es lo que le permite formar el busto, ¿sí? Ahí. Esta es la piecita que sacamos, pero primero, en el rato que vayamos a coser, primero formamos los pliegues y luego unimos la pieza. Una vez que ya está hecho eso, vamos y continuamos cortando los costados. Bien, entonces la pieza nos va a quedar el delantero de esta manera, así, con la pieza de acá. Entonces la vamos a señalar, la vamos a marcar. Entonces la parte delantera está dividida en 2 piezas. La pieza 1, que es la del centro, y la pieza 2, que es la del costado. Entonces nos quedaría así. Hemos cortado la base, vamos a cortar también la manga. Recuerden que la manga se la trabaja en papel doblado, ¿no? Entonces lo cortamos papel doblado. Cuando vayamos a cortar dobladillo, acostumbremos primero a doblar la parte del dobladillo para luego cortar, ¿no? Sobre todo cuando las líneas no está completamente recto, sino que está sesgado, está inclinado. Entonces de ley cerramos, doblamos lo que corresponde al dobladillo, ¿sí? Para luego cortar, para de esta manera, de una vez al cortar, nos dé la inclinación del dobladillo, ¿no? Ya les voy a indicar a qué me refiero. Que yo corté, doblé. ¿Qué pasa? Que el dobladillo me sale con la puntita para acá, que es cuando el rato que yo hago el dobladillo, pues me va a cuadrar con el ancho correcto, porque está más ancho y más angosto, ¿no? Entonces ahí está, cortamos así. Aquí en la cabeza de la manga, recuerden que hicimos 1 centímetro de diferencia hacia arriba. Primero corto por afuera, por la línea de afuera, y luego lo abro. Y sobre un solo lado voy a eliminar el 1 centímetro. Eliminamos el 1 centímetro. Ya, y ahí nos va a quedar la cabeza de la manga. Ya, ahí, que si yo lo doblo, así nos tiene que quedar la manga. Que si yo lo doblo, se va a ver la diferencia. ¿Sí? La parte más pequeña es lo que corresponde a la parte delantera y la parte más ancha va a ser lo de la espalda. Ahora tengo aquí el cuello. Aquí está la parte superior del cuello, está la base del cuello, el pie de cuello y el sobrecuello. Entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente cortar. La tela lo ponemos por el lado del revés, nos damos cuenta de que esté completamente recta y vamos a colocar los moldes. En este caso siempre se recomienda poner un molde hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿no?
Y si uno de los trazos, cualquiera de los dos, no tuviera abierto en el centro, tendríamos que de ley ponerlo sobre el lado donde está la tela del doblez. Pero en este caso, como los dos trazos llevan corte, el uno en la parte delantera por lo que lleva botones y el de la espalda porque quiero formarle el derriere, entonces me da lo mismo si pongo el uno por el ojorillo y el otro por el lado del doblez, da lo mismo, igual vamos a cortar, igual va a ir abierto. Pero si cualquiera de los dos moldes no llevaría abierto, yo le daría preferencia a ese molde que no va a ir abierto en el centro, lo debería de ley poner aquí en el centro donde está la tela del doblez. Pero como este no es el caso, entonces yo puedo poner el uno acá, el otro acá y viceversa, ¿no? Entonces, lo que sí yo lo voy a colocar es uno de un lado y el otro del otro lado. O sea, al inverso, ¿no? Como uno para arriba y otro para abajo. Bien, entonces voy a empezar a sujetar. Voy a poner, me doy cuenta, primero los ubico, primero hago la presentación del molde. Esto me va a quedar ahí, ¿sí? Luego veamos si este de acá lo podemos colocar acá. Bajamos un poco el molde, ¿no? Hacemos la presentación, hacemos de qué manera nos va a quedar antes de sujetar, cómo nos queda, ¿no? De tal manera que podamos ahorrar tela. Entonces podemos estar poniendo el delantero hacia los orillos, hacia su cuerpo, y la piecita del costado la ponemos así mismo, pero dejando espacio para dejar costura. Tenemos que dejar costura en ambos lados, tanto en la parte del centro del molde como en la piecita del costado, hablando del delantero, ¿no? Entonces yo tengo que dejar uno y uno de costura, uno y uno de costura, ¿ya? Entonces el molde puede ir así, ahí. Me subo un poquito más acá, calculando que me quede bien, ¿no? Ahí y ahí va a ser. Luego, yo el trazo, el camisero lo voy a hacer con manga larga, porque como este vestido se lo voy a hacer para mi hija, entonces ella desea que se lo haga manga larga, entonces yo lo he hecho manga larga. Entonces yo coloco el molde así, luego viene el pie de cuello y el sobrecuello. Estos dos moldes, tanto del cuello como el pie de cuello, no tienen costura. Yo tengo que dejarle costura en todo el contorno, ¿sí? Tenemos que dejarle costura. Entonces tenemos que ver de qué manera colocamos molde y que no se nos... Bueno, esto de pronto lo podemos colocar después, cuando ya cortemos le demos preferencia a lo de acá, para después ver cómo colocamos la manga y el cuello. Vamos primero a cortarlo de acá, ¿sí? Entonces voy a sujetar con alfileres. Sujeté con alfileres, ahora les voy a dejar costura. Aquí les decía que tengo que dejar 1 centímetro de costura aquí y 1 centímetro de costura acá. Entonces le empiezo a dejar y marco 1 de costura de ambos lados. Costura también acá, 1 de costura de ambos lados. Y a eso luego lo vamos a unir, ¿no? Aquí también en la parte de abajo 1 de costura, lo mismo lo que corresponde a la base de la falda, 1 de costura. Así. Y aquí yo le corté el papel para yo poder tener la libertad de marcar la pinza o pliegue, como sea que ustedes quieran hacerlo, ¿no? O lo dejan en pliegue o le hacen la pinza. Como mi hija es caderona, yo se las voy a coser las pinzas, ¿sí? Yo se las voy a coser, no le voy a dejar abierto. Entonces aquí ya he marcado, aquí mismo también ya hay que marcar la pinza de espalda, ¿ya? Miren que cortando el papel en el molde me facilita marcar la pinza. Y está listo para cortar, yo lo corto y luego vamos a cortar lo que es manga y cuello. Vamos a cortar lo que es el pie de cuello, el sobrecuello y la manga. Entonces yo aquí tengo ubicado, este es el hilo de la tela y este es el través de la tela. El cuello siempre es recomendable cortarlo así, al través de la tela, es decir que el cuello es así, ¿no? Este es el cuello, entonces lo colocan así, al través de la tela. Y van a dejar un margen de costura porque este molde está hecho sin costura, entonces tenemos que agregarle en todo el contorno del sobrecuello 1 centímetro y en todo el contorno del pie de cuello 1 centímetro. Entonces vamos a dejar así una distancia como para poder
como para poder recortar, ¿no? Entonces ahí sí lo sujetamos. Lo sujetamos bien para que no se nos mueva. Lo mismo hacemos con el pie de cuello en la parte de abajo, dejando espacio para dejar costura. Y aquí, cuando se trabajan estos cuellos de camisa, dependiendo a sí mismo la cliente cómo les gusta. Hay unas que les gusta que les quede bien tiesito el cuello, hay otras que en cambio no les gusta, les molesta. Entonces, dependiendo de eso es el grosor del pellón, ¿ya? Entonces, lo que yo acostumbro a hacer es, en la parte de abajo, en el pie de cuello, le pongo pellón como esto va doble, va 2 piecitas, le pongo pellón en ambas piezas, ¿ya? Y no le pongo un pellón ni grueso ni finito, como de tal manera que le quede algo tiesito, pero tampoco así tieso, ¿no? Y en la parte superior le pongo solamente a un lado, a una de las piezas, así les hace. Pero ahora, como les digo, es cuestión ya de gusto de cada una, ¿no? Cómo les gusta que les queden los cuellos. Ya. Aquí en el cuello yo estoy procurando que la manga me quede recta, ¿no? Que no me quede torcida. Aunque una manga puede ser cortada con el resto de tela que le quede, esa no hay que. La manga que sí hay que tener precaución en el rato de cortar es cuando hagamos la manga sastre. Esa manga consta de 2 piezas, la sobremanga y el bajo manga. Entonces ahí sí necesitamos nosotros que la manga esté completamente al hilo para que no se tuerza. Pero estas mangas así sport las podemos colocar como sea. Muchas veces no nos alcanza la tela y cogemos y torcemos el molde, lo viramos y la cuestión es que lo cortamos a como nos dé la tela, ¿no? Pero si algún rato ustedes van a cortar una manga sastre que consta de 2 piezas, esa sí no, esa de ley usted necesita que la tela esté completamente al hilo de la tela. Bien, yo ya sujeté, voy a dejarle costura. Como les dije, aquí en todo el contorno vamos a dejarle 1 centímetro de costura en todo el contorno del sobrecuello. 1, todo esto, 1, en todo el contorno. Lo mismo aquí en el pie de cuello, también vamos a dejar 1 centímetro. El pellón, cuando pongamos el pellón aquí en el pie de cuello, a ese sí les recomendaría que lo corten tal cual está el molde, sin costura, ¿ya? Es para evitar de que nos quede muy grueso en el rato de darle vuelta al cuello. Entonces, a la tela le cortamos con 1 centímetro de costura de ambos lados, en todo el contorno. Pero cuando vayamos a cortar el pellón, córtenlo igualito como está el molde, sin aumentar costura. Y en el rato de pegar lo centra bien bonito, que le quede en todo el centro el pellón, ¿ok? Bueno, voy a cortar y luego de eso nos vamos a la overlock. Vamos a pasar la overlock. Recuerden que la overlock tenemos que pasarla siempre por el derecho de la tela, ¿no? El overlock también lo pasamos, no lo vamos a pasar, por ejemplo, aquí en la cabeza de la manga, no pasamos overlock. Ojo, pasamos solamente por el costado de la manga y en el hilván. Al cuello no se le pasa overlock, ¿sí? Al cuello no se le pasa overlock. Aquí tengo las otras piezas cortadas. Aquí en esta pieza vamos a pasar en hombro, aquí a la altura del busto, en la parte baja de la pieza y en el costado. En la sisa no le pasamos overlock. Esta es la parte de la espalda. En la espalda le vamos a pasar en hombro, costado, hilván, centro espalda y no le pasamos ni en sisa ni en cavado de cuello. Y esta es la parte central del delantero, ¿ya? ¿Dónde vamos a pasar overlock? No vamos a pasar overlock en el centro donde van los botones, no. Lo que sí vamos a necesitar es que en estos 4 centímetros que pusimos para vuelta, para hacer la cartera,
Ahí sí vamos a poner una tira de 4 centímetros por el largo que tenga el vestido, ¿sí? Recuerden, 4 centímetros nomás de pellón en esta pieza. Y no le pasamos overlock, le vamos a pasar overlock en el van, en el costado, ¿ya? En la parte de aquí de la costura, ¿ya? Y en la parte de aquí del corte. Es ahí únicamente donde vamos a pasar overlock, ¿ok? Entonces ahorita nos vamos a la overlock y lo vamos a pasar a todas las piezas y luego vamos a proceder a la confección. El siguiente paso, una vez que hayamos terminado de pasar overlock a toda la prenda, vamos a poner pellón a las piezas que le corresponde colocarle, ¿no? En este caso el cuello. Este es el pie de cuello. Esto era lo que antes le decía, que el pellón vaya cortado tal cual está el molde. Recuerden que les dije que este molde no tenía costura. En cambio el pie de cuello, una vez que lo cortamos, debemos ponerle costura en todo el contorno. Entonces el pellón íbamos a cortar del mismo tamaño del molde y lo vamos a ubicar así, lo vamos a centrar, vamos a dejar de tal manera que en todo su contorno nos quede 1 centímetro de costura. Entonces vamos a centrar así, ahí, que nos quede centradito en 1 centímetro y luego lo vamos a planchar. Ya. Utilicemos pellón pegable. Este pellón nos facilita trabajar, ¿sí? Y más aún uno cuando recién se empieza a trabajar, ¿no? Entonces más cómodo es trabajar con el pellón pegable, ¿sí? Entonces nos queda así. Lo mismo hacemos en el otro lado. Ya, colocamos así, ¿sí? Tratando de centrar el pellón, ¿no? Que quede en todo el centro del pie del cuello. Entonces pegamos así, nos aseguramos que quede bien pegadito para que no se vaya a desprender, ¿sí? Ya, una vez que ya esté pegado, nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Y luego lo que hacemos es unir derecho con derecho y vamos a empezar a cerrar. Ya les voy a indicar cómo se va cerrando uno por uno, ¿sí? Y acá en el cuello, en el sobrecuello, les dije que solamente pongamos de un lado, ¿no? Solo de un lado le vamos a poner en una de las piezas del sobrecuello para que no quede muy rígido. Cuando se hacen los cuellos de camisa de caballero, ese sí lleva otro tipo de pellón, ya es un pellón de tela y es más durito, porque siempre a los caballeros necesitan que el cuello esté un poquito más rígido por la cuestión de la corbata, ¿no? Que tiene que quedarles bonito. En cambio uno mujer no, uno lo que quiere es la comodidad. Ahora no todas, ¿no? Hay gustos y gustos. Entonces yo aquí ya pego en lo que es el cuello. He pegado solamente en un lado del cuello, no en los dos. Ya. Entonces aquí ya tengo listo lo que es el cuello. Ahora vamos a pegar la otra parte que había que pegar. Era aquí en lo que es la parte central donde van a ir los botones. Esta es la pieza central del vestido. Entonces vamos a pegar aquí una tira de pellón de 4 centímetros y lo mismo del otro lado. Entonces vamos a pegar en un lado pellón de 4 centímetros. Caramba, me cogí mal la goma. Me equivoqué de goma.
que tener cuidado. Ahorita me equivoqué y puse del lado donde está la goma hacia arriba. Ahí lo que se hace es dañarse la plancha. Se pega la goma y se empieza a pegar. Entonces vamos nuevamente. Cometí el error de poner la goma hacia arriba. Entonces ahí lo vamos pegando al filito y prácticamente este pellón es el que nos va a servir de guía para saber dónde lo tenemos que doblar. ¿Ya? Una vez que ya está pegado, si es que nos sobra un poquito acá en la punta, tratemos de eliminar, ¿no? Para que luego no se nos pegue en la plancha. Entonces, una vez que ya hemos pegado todo, que nos quede bien pegadito, este pellón hay que pegarlo por el revés de la tela. Está por el revés de la tela, miren que ahí está marcada las pinzas. Este pellón se pega por el revés de la tela, ¿sí? Entonces, una vez que ya está pegado, ¿ya? Vamos a doblar 1 centímetro. Vamos a retirar la otra parte. Vamos a doblar 1 centímetro. Una vez que lo pegamos, doblamos 1 centímetro y planchamos. Todo a lo largo, 1 centímetro doblamos y lo planchamos bien. Y una vez que ya está doblado el 1 centímetro, vamos a doblar 3. Entonces ahí suman los 4 centímetros que sacamos, ¿verdad? Recuerden que sacamos 2 centímetros para cruce de botones y 2 centímetros y 4 adicional, ¿no? Los 2 que eran para cruce de botón y los 4 que era para la vuelta. Entonces mire, aquí yo he planchado a 1 centímetro. Pegué el pellón, doblo 1 centímetro y ahora doblo 3, ¿sí? Doblo los 3 centímetros que prácticamente es donde estaba el ancho del pellón. Entonces el pellón nos sirve de guía y lo planchamos. Doblamos 1 y luego doblamos 3 más. Y ahí se van los 4 centímetros que sacamos para hacer la cartera, ¿no? Esta es una manera de hacer cartera. Hay otra que se hace con un festoncito. Eso después lo vamos a aprender. Vamos primero de lo fácil, no a lo difícil, sino a lo más laborioso, ¿sí? Nada es difícil, sino que hay unas que se necesita de más paciencia. Es un poquito más laborioso, pero fácil, igual de fácil de hacer, ¿sí? Entonces vamos primero a hacer este. Entonces ahí ya lo tenemos listo para trabajar. Entonces una vez que ya está doblado, vamos a realizar una costura aquí, ¿sí? Entonces una vez que ya pegamos el pellón, doblamos 1 y luego 3 y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Y esto va a quedar por el lado del revés y aquí va a quedar el derecho, ¿ya? Lo mismo tenemos que hacer del otro lado. Y una vez que ya hemos hecho todo esto, nos vamos a la máquina. Vamos a empezar la confección. Vamos a terminar de hacer la cartera. Al final, donde está el dobladillo, voy a armar lo que es, voy a subir el valor que yo le dejé para el hilván. Yo le dejé 4 centímetros. Esta era la piecita que planchamos ahí, ¿verdad? Así la teníamos, ahí. Ahora lo que voy a hacer es virarla, así tal cual está dobladita. La viro en sentido contrario, ahí. Y voy a marcar desde el filo del hilván hacia arriba 4 centímetros, que ese es el valor que yo dejé para el hilván. Entonces marco 4 centímetros, que fue lo que yo dejé para el hilván. 4 centímetros. Y voy a coser por aquí. Voy a coser.
coso y luego lo retorno. Ahí. ¿Sí? Lo arreglo bonito. Y una vez que ya he hecho eso, escondo la costura, ¿no? La escondo, que me quede todo escondidito ahí, para poder hacer la cartera. Entonces ahora sí voy a, ya una vez que ya la escondí, sujeto aquí con alfiler y voy a empezar a coser desde arriba hacia abajo hasta terminar acá. Y ahí formo un lado de la cartera. Como ya lo planchamos, la planchada nos facilita la confección. Bien. A lo largo. Formando la cartera. ¿Sí? Y ahí nos queda ya formada la cartera. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Una vez que ya hicimos la cartera, ahora sí vamos a unir la piecita del costado donde forma el busto, la pieza número 2 de la parte delantera. Nosotros antes de retirar el molde, recuerden que dejamos uno de costura aquí y uno de costura abajo. Antes de retirar el molde, tengamos la precaución de con una tiza marcar aquí esta esquina, marcar aquí esta esquina, aquí, miren, ahí, esa esquina, porque esa esquina es la que se va a unir con la esquina de del vestido, de la base de la central del camisero, ¿no? Es lo mismo, así mismo, así y así, o sea que estas de aquí son las costuras, ¿verdad? Y este punto centro, este punto vértice donde se unen las dos costuras, es los que se van a unir tanto la pieza central del camisero y la pieza del costado. Por eso es muy importante marcar esas dos esquinas, ¿sí? Ahora, ¿cómo las vamos a unir? Una vez que ya hemos marcado esas esquinas, ya antes de retirar el molde, lo vamos a tomar como referencia esas esquinas. Ahora, ¿cómo sé cuál es la que me toca? Así, yo lo enfrento primero. Este es el revés y este es el revés. Entonces, ahí tengo que coser. Entonces, esa pieza voy a coser primero. ¿Y cómo hago? Voy a coger un alfiler y voy a introducir en la primera esquina de la piecita del costado, ahí, en ese punto vértice donde se unieron las dos costuras, y lo voy a coincidir con la costura, con el punto vértice de las costuras del vestido, así, ahí, ¿sí? Para poder formar las esquinas, porque usted tiene que formar una esquina ahí. Entonces, una vez que hizo esto, lo va a sujetar y primero va a coser de aquí. Tiene que tener la precaución de la aguja de la máquina, introducirlo justo donde está el alfiler. Usted introduce la aguja y procede a coser todo el costado, toda la parte central, perdón, donde está el corte. Entonces, para seguridad, sujételo con alfileres para que le quede parejito, ¿no? Entonces, el primer punto, ¿cuál era? Marcar las puntas, ¿no? Marcar las puntas y luego introducir el alfiler para que coincida esta punta, este punto vértice con el punto vértice de la otra pieza, ¿ya? Y una vez que ya lo sujetó,
Ahora sí lo va a agarrar bien con alfileres hasta poderle coser todo lo que corresponde al corte que se hizo, ¿no? A la altura de la pinza. Entonces ahí lo unimos, miren cómo me queda exacto, no me falta tela, vean, me queda exactito. Entonces todo esto lo vamos a coser a 1 centímetro. Voy a poner la puntada de la aguja, lo voy a poner en este punto. Es muy importante que ustedes coincidan en esa puntada. Primero lo calculan bien, ahí está, ahí coge, levanta usted y saca el alfiler. Y ahí empieza a coser. ¿Cómo lo remata? Para que no, usted a veces generalmente uno remata así, se le va mucho a la puntada. Esto tiene que ser preciso, no se tiene que pasar de ese punto. Entonces, para que no se pase, ¿cómo va a ser? Primero va a arrancar la máquina un poco, luego levanta la aguja, levanta el pie y retrocede. Y vuelve a colocarlo en el mismo punto donde puso inicialmente. Esa es una manera de rematar. Y así se asegura de que no se le pase, ¿no? Ahí. Y vuelve a arrancar. Y ya ahí prácticamente ya le remató el comienzo, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a coser hasta arriba, a 1 centímetro. A 1 centímetro, ¿sí? Hacemos. Recuerden siempre coser por el costado de la pieza, ¿no? Por la parte donde le queda la curva hacia afuera. Es más fácil porque usted puede manejar la curva. Es más fácil coser así. Bien, ya cosimos esa primera parte. Ya. Ya cosimos esa primera parte. Ahí. Miren, ahí. Ahora nos falta completar la de acá. Pero para completar esta de acá yo tengo que formar los pliegues. ¿Ya? Yo aquí tengo marcada la pinza. Ah, no, tengo marcada. Me he olvidado de marcar la pinza. En este ratito lo voy a marcar. Ya, voy a marcar las pinzas. Aquí la una. La una y aquí la otra. La suerte es que yo sí piqué donde era la pinza. Por eso hay que tener todas las precauciones del caso. Yo aquí no le he marcado en este lado, en el otro lado sí lo marqué. Pero bueno, como tengo hecho el piquetito de las pinzas, se me facilita, ¿no? Y yo en este vestido no lo voy a hacer con pliegue, sino que esa misma pinza que yo le he dejado, la voy a armar. Es decir, voy a coser la pinza. ¿Y por qué lo hago? Porque este vestido se lo estoy haciendo a mi hija. Y mi hija es caderona, ella tiene bastante cadera. Entonces, si yo le hago pliegue, es como que le da mayor volumen. Entonces, para disimular ese volumen, lo que voy a hacer es coser la pinza. Yo voy a formar las pinzas, ¿sí? Yo las voy a coser. Pero si hay alguien que quiere que más bien le dé volumen en las caderas, sí se recomienda que más bien le haga el pliegue. El pliegue es solamente que usted tiene que doblar el valor y ya está. Entonces yo ahorita voy a formar la pinza. Bien, ya he cosido las dos pinzas y ahí están armadas las pinzas, la una y la otra, las dos pinzas, ¿sí? Ahora sí, esto me tiene que cuadrar exactito, ¿sí ven? Ya cerrando la pinza, la pieza me cuadra exactito. Pero aquí, para yo poder coser esta parte de aquí, este filo, yo necesito hacer un pequeño piquete, picar aquí, en esta parte de aquí, donde se formó la esquina,
yo tengo que hacer un piquetito para poder virar, para poder dar vuelta. Entonces voy a picar solamente en esta pieza que forma la L. Aquí voy a formar un piquetito así diagonal para que la pieza pueda virar así, diagonal, hasta unos 2 milímetros antes de donde está la costura, para que esto pueda virar. Ya, pueda virar a esto así y pueda coser yo así. Así. Ahí. Entonces ahora sí voy a coser. Asimismo coso a 1 centímetro. Y asimismo, al coser ya este lado, tengo que asimismo hacer que la puntada que termine tiene que terminar justo en la puntada que yo inicié, en esta punta. Tengo que hacer que esta costura termine justo ahí, no me puedo pasar, para que me quede bien hecha la punta. Ahí. Y aquí siempre queda un pequeño, pero usted lo hace así y ahí se le estira. Ya, y ahí queda la costura. ¿Ven? ¿Sí ven? Ahí quedó la costura. Así tiene que quedar. Yo le hice las pinzas, pero si usted quiere solamente le hace los pliegues. ¿Ya? Así queda esta parte. Y el otro lado hacemos lo mismo. Así tiene que quedar. Y claro, con el cinturón le tapa ya la costura, ¿no? Y si no quiere ponerse cinturón, le queda bonito igual en los cortes, ¿no? Ya voy a hacer la otra parte también. Una vez armado ya la parte delantera, vamos con la espalda. La espalda, yo les decía que yo les había hecho un corte en el centro de la espalda. Al hacerle el corte del centro de la espalda, yo le dejé 2 centímetros de costura, ¿ya? El cual yo ya lo he cosido. 2 centímetros de costura en el centro de la espalda y ya he cosido las pinzas, ¿ya? Antes de cerrar un vestido siempre primero hay que formar pinzas. Entonces yo ya las armé, ¿ya? Por factor tiempo pues me adelanté, pero bueno, ustedes ya saben formar una pinza. Entonces cerramos en el centro de la espalda a 2 centímetros y luego formamos las pinzas. Una vez que ya está hecho eso, ahora sí, el siguiente paso es unir hombro con hombro. Entonces vamos a cerrar, abro, lo pongo por el derecho y luego monto la parte delantera, ¿ya? Asimismo me doy cuenta que esté correcta la pieza, que esa sea la pieza que va ahí. ¿Ya? Entonces voy a unir hombro con hombro. Hombro. Y lo voy a cerrar a 1 centímetro de costura. 1 centímetro. Abrimos costura. Voy a poner el otro lado del delantero. Asimismo voy a unir hombro con hombro. Sujeto con alfileres. Siempre me ayudo con mis amigos los alfileres. Y coso.
costuras. Y coso. ¿Sí? Ya he unido los hombros. Ahora voy a unir los costados. Los costados siempre yo dejo 2 centímetros de costura, por lo tanto vamos a cerrar a 2 centímetros de distancia, ¿no? Ponemos un alfiler a un principio, ponemos al final y así nos aseguramos de que la pieza esté correcta, ¿no? Las dos piezas tienen que estar iguales. Ya. Bien, una vez que ya hemos cerrado los costados a 2 centímetros, ya cerramos los costados a 2 centímetros, ya prácticamente hemos terminado lo que es la base del vestido, ¿no? Ahora lo que nos falta pegar es el cuello y la manga. Es preferible, como repito, es preferible trabajar primero el cuello para evitar pues de tanto que se lo mueve y tanta cosa. Generalmente hay telas que ceden y se tiende a estirarse el acabado del cuello. Entonces, para evitar eso, una vez que armamos el vestido, ahora sí nos vamos a armar el cuello. Entonces, vamos a enseñarles cómo se arma el cuello de camisa. El cuello de camisa está conformado por el pie de cuello, ¿ya? Recuerdan que les dije que el pellón se lo peguen sin costura, le van a quedar así. ¿Ya? Son 2 piezas, ¿ya? A una de las dos, a cualquiera, usted le va a planchar. Así es la posición del cuello, con la curva hacia abajo. Con la curva hacia abajo. Esta curva hacia abajo es donde va cosido en el acabado del cuello. En la parte de aquí arriba, en la parte superior, va aquí el sobrecuello. Va a ir pegado aquí, ¿sí? Entonces, en la parte del pie de cuello, en la parte inferior, uno de los lados usted lo va a planchar 1 centímetro hacia arriba. Aquí yo ya lo he planchado, miren, esta pieza yo ya lo he planchado, solamente uno, bordeando el pellón a 1 centímetro. Entonces eso nos facilita para pegar el cuello, ¿no? Solamente a uno de los lados. En la parte inferior le va a planchar a 1 centímetro. Y el siguiente paso es coser el sobrecuello. El sobrecuello, las puntas van hacia arriba y la parte de aquí abajo es la que va pegada en el sobrecuello. Así. Ahí. Entonces primero vamos a armar el sobrecuello. Yo ya lo he sujetado con alfileres y lo voy a coser todo a 1 centímetro. Lo voy a coser a 1 centímetro porque le dejé uno de costura, pero en realidad hay que dejarle solo medio. Pero cuando uno se deja solo medio centímetro, a veces hay telas que se salen, entonces la costura sale torcida, ¿no? Y es preferible coserlo a 1, coso a 1, porque le dejé uno de costura, pero después que ya lo haya cosido, usted le recorta el medio excedente. Es solamente para que se le faciliten al coser, porque el rato que uno cose a medio centímetro, a veces el pie no sujeta bien la tela y tiende a salirse y a moverse. Entonces es preferible que usted deje 1 centímetro de costura, lo cose a 1 y luego le elimina medio, ¿ya? Porque en realidad los cuellos se cosen solamente a medio centímetro, pero yo le dejo 1 centímetro para que se me facilite la confección y luego después le elimino ese medio centímetro que está de más. Pero para coser utilizo el centímetro. Por eso yo dejé 1 centímetro para costura, pero luego lo elimino, ¿sí? Ya, así. Luego cojo del otro lado, así mismo a 1 centímetro. Y recuerden coser siempre por el lado donde la pieza tiene pellón, así le ayuda a que no se les cuide la tela.
uno todo el contorno y terminamos del otro lado. Entonces una vez que yo ya he cosido, le elimino medio y le dejo de medio. Entonces así me queda bonito, ¿ves? ¿Sí? Así lo sé hacer yo. Lo coso a uno, pero luego le elimino el medio. Es para que se me facilite la costura. Y en las puntas se eliminan estas puntas para que en rato de virar y formar las puntas no nos quede mucha costura, ¿no? Entonces le picamos un poquito, ¿ya? Y en las partes donde nos quede curvitas, piquemos un poquito para que no nos temple, ¿no? Ya, una vez que ya está hecho eso, vamos a virar. Vamos a virar. Formamos las respectivas puntitas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Y una vez que tenemos hecho esto, lo vamos a planchar. Vamos a planchar para mejor comodidad. Bueno, yo ya le planché. Si desean, le hacen una sobrecostura, ¿no? Le podemos hacer una sobrecostura aquí, como un camiserito, el sport. Le podemos estar trabajando con una sobrecostura. El ancho que ustedes deseen. Le hacen un repisado. Ahí. Entonces ahí está ya el sobrecuello. Una vez que ya está el sobrecuello, yo le voy a hacer un piquetito tomándole la mitad. Vemos si las puntas están igualitas, tienen que quedarnos igualitas. Y le hacemos un piquetito aquí en el centro para coincidir con el pie de cuello, ¿ya? Y siempre vamos a dejar la parte de que va a doblar así, la que va a ir así en el cuello, dejamos la pieza que tiene el pellón. La pieza que tiene el pellón va por encima. Entonces ahora sí lo vamos a unir al pie de cuello. Al pie de cuello también cogemos, lo doblamos y le tomamos la mitad. Le hacemos un piquetito. Le hacemos un piquetito, ¿sí? Y vamos a medir. Antes de coser el pie de cuello, lo vamos a medir. Yo lo trabajo así, ¿no? Lo medimos así, lo monto y marco. Entonces voy a dejar la tiza y voy a marcar, ¿no? Marco hasta donde voy a cerrar el pie de cuello, ahí, y lo mismo voy a hacer del otro lado. Mido así y marco, ya. Entonces yo he marcado los extremos, ¿sí? Aquí. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a coger y voy a cerrar por aquí, así. La guía es el pellón, ¿sí ven? Para eso es el pellón más sin la costura. Usted va a coser como guía el pellón, así. Hasta ahí va a coser. Y luego cose del otro lado así mismo, desde donde marcó y forma la curva. Entonces en este rato voy a cerrar esta punta.
y remate. Acabo de cerrarlo y con la pieza que ya está planchado el 1 centímetro, ¿no? El 1 centímetro queda cogido ahí. ¿Ya? Y ahí hemos cerrado las puntas. Una vez que ya lo hemos cerrado, ahora sí vamos a pegar el cuello. Vamos a introducir en medio de los dos, vamos a introducir el cuello. Así. Déjenme ver dónde se va a doblar. Este es el que va adelante y este es el que va encima. Ahí. Listo. Unimos los piquetitos. Unimos el otro piquetito y sujetamos. Y claro, como ya estuvo medido, el cuello tiene que llegar justo donde está la costura, ¿no? Ahí donde está el tope de la costura, ahí queda el sobrecuello. Ahí lo coloca bien y lo sujeta. Tiene que quedarle igualito. Lo mismo hacemos del otro lado. El sobrecuello lo introducimos en medio de los dos, ¿no? En medio de las dos piecitas que conforman el pie de cuello. Y lo coloco que quede bien pegadito donde terminó la costura. Ahí así. Ahí. Y ahí lo sujeta. ¿Ya? Y ahora sí procedemos a coser. Y vamos a coser justo por donde está nos indica el pellón. Esa es la costura. Entonces vamos a tomar donde terminamos donde finalizamos la primera costura, desde ahí cogemos y arrancamos hacia el otro extremo. Y nos aseguramos de que estemos agarrando las 4 piezas, ¿no? Las dos del pie de cuello y los 2 del cuello, ¿no? Las 2 piezas del sobrecuello y las 2 piezas del pie de cuello, que no se nos vayan a salir. Y tomamos como guía el pellón. Hacemos lo mismo del otro lado. Nos aseguramos que estemos cogiendo todas las 4 piezas. Cuidado, se nos escurre alguna y después nos toca zafar. Entonces seguimos ahí, saco el alfiler y termino. ¿Sí? Ahí yo ya cosí, ya quedó introducido ahí el cuello, ¿ya? ¿Y qué hago? Como les dije antes, eliminamos el medio centímetro que está de más, lo dejamos solamente a medio centímetro, cosimos a 1, pero eliminamos medio para que no nos quede tanta costura, ¿no? Entonces lo voy a dejar a medio centímetro, una vez que ya está cosido. Listo. Una vez que ya está hecho así, ahora sí lo volteo y me va a quedar ya el sobrecuello cosido al pie de cuello. Y así mismo nos vamos de nuevo a la plancha y lo planchamos, ¿no? Y una vez que ya esté bien planchadito, lo colocamos sobre el camisero. Déjenme lo plancho y regreso a indicarles cómo vamos a pegar.
Bueno, aquí ya tengo el cuello, ya lo planché, miren cómo queda. Así les tiene que quedar el cuello, así, ¿ya? Esta parte que quedó doblada, esa es la que va a quedar para adentro, y la parte que no está doblada, esa es la que va a pegar primero en la base de del camisero. Vamos ahorita a pegar. Yo lo que le he hecho ahorita antes de pegarlo es doblarlo a la mitad, revisar que las puntas estén igualitas, ¿ya? Que las puntas estén igualitas y que la curva también esté igualita, esto, que todo quede parejito. Entonces, como está todo igualito, cogí y le marqué aquí, aproveché y le tomé la mitad y le marqué y le hice un pequeño piquetito, y aquí el vestido, asimismo, no necesito hacerle el piquete porque está con el corte en la espalda y esa es la marca de la mitad, ¿verdad? Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a coger así, por el derecho, por el lado de la espalda, por el derecho del vestido, y voy a colocar el cuello de esta manera, así, donde está la pieza doblada hacia arriba y la que no está doblada hacia abajo, y esa es la que va a sujetarse a la base del cuello inicialmente. Entonces lo vamos a coser así, lo vamos a sujetar y lo vamos a coser. Entonces aquí esta otra parte cogemos aquí y luego vamos a sujetar del otro lado, acá con el filo de la botonadura. Entonces aquí tenemos que tener mucha precaución de colocarlo al filo, ¿no? Al filito, que no nos sobre nada de tela. Como todo está debidamente planchado, entonces tiene que quedarnos igualito ahí, ¿ves? Ahí los colocamos igualito, así, y lo sujeto. Y vamos a coser todo así mismo a 1 centímetro, ¿no? Por donde nos indica el pellón. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. De igual manera lo vamos a colocar que nos quede al filito, que nos coincida, ¿no? Ahí, que nos coincida, así. Y lo sujetamos. Ya. Y todo esto va colocado aquí. ¿Sí? Aquí. Todo esto lo vamos a coser por aquí, ¿sí? Vamos a coserlo. Vamos a sujetarlo con alfileres. Lo colocamos bonito. Miren, nos calza igualito, ¿sí? Suponiendo que ustedes noten que la base del vestido está ligeramente estirada, usted lo que tiene que hacer es embeber. Embeber es que, porque hay a veces que la tela, debido a lo que uno se lo mueve y tanta cosa, y como esto está cortado, el tejido tiene tendencia a estirarse un poco. Entonces, ¿qué es lo que uno hay que hacer? En el rato que usted lo coloca, embeber es que usted con los dedos, usted como que empuja, como que aprieta el tejido, o sea, como que lo va moldeando donde debe ser, así, lo moldea. ¿Ya? O sea, haciendo que retorne el tejido a su punto inicial, ¿no? A su tejido, como recogiéndolo, ¿ya? Siempre hay un que sí se estira un poquito. Esta no mucho, pero hay telas que sí ceden bastante. Entonces hay que embeberlo, ¿sí? Embeber, ya le digo, es que usted con los deditos, usted como que lo empuja y lo coloca, así. ¿Ya? Usted lo va empujando, ¿ya? Así, y lo va colocando, lo va aplastando y lo va empujando. La idea es que no le salga grande, porque si no le sale un cuello muy jetón, ¿no? Se le va a ver desproporcionado. Entonces usted tiene que embeber.
Miren, ¿ven? ¿Sí ven? Es cuestión de apretar el tejido, apretarlo y les queda bien. No tiene por qué quedarle pliegues ni cosa por el estilo. Tiene que quedarle exactito, ¿sí? Ahí. Y ahí lo vamos a coser. No se olviden que el inicio tiene que quedarle exactito el cuello con la base del eje. Y lo tienen como guía, el vellón lo van cosiendo a 1 centímetro. Van controlando abajo que no les quede ningún pliegue, ¿no? Van colocando bonito, evitando que le quede ninguna arruga. La pegada del cuello es de mucha paciencia. Hacerlo lento. Mientras más despacio lo hagamos, más rápido lo terminamos. No nos aceleremos, ¿no? Hagamos despacito, con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Nos aseguramos que las costuras queden abiertas, las costuras de la caída de hombro. Y así. Vamos colocando bonito y vamos cosiendo. Sin acelerarse. Todo sea parejito. ¿Sí? Costura abierta de la caída de hombro, lo coloca bonito, que no le formen arrugas, que no le formen nada. El filo nos quede igualito. Miren cómo me quedó antes de asegurar. Vean, no quedan arrugas, no quedan nada, ¿no? Si por ahí nos queda, pues le zafamos y le corregimos. Aquí me sobra un poquito, me va a tocar zafarle un tantito y embeberlo. Tengo que embeberlo, tengo que hacer que las costuras me coincidan. Tengo que hacer que me termine justito, para que se vea bonito, para que se vea un buen acabado, ¿ok? Entonces aquí esta parte me sobró. Entonces voy a tratar de igualarlo. Ya, y lo voy a igualar. ¿Sí? Y me calce igualito. Costura con costura. Ahí va. De nuevo. Bien, ahora sí me quedó justito, ¿sí ven? Me quedó justito en el filo, ¿ya? Tratando de embeberle, ¿ya? Embeberle. Ahí lo que hacemos es estirarle un poquito y ahí está. Aquí también veo que se me ha formado una arruguita, le voy a corregir también, ¿ya? Todos esos defectos hay que corregirlos, ¿sí?
nos quede bonito. Eso es porque se me ha estirado un poquito la parte del vestido, la base del vestido. Entonces eso yo tengo que embeber. Tengo que hacer que no me quede ninguna arruga. Miren, desapareció, ¿sí? Desapareció, ¿sí ven? No hay ninguna arruga, ¿sí? No tienen que dejar ninguna arruga, ¿sí? Ahí. Listo. Ahí está. Y del otro lado también me quedó exactito. ¿Sí ven? Una vez que ya está hecho esto, ahora sí voy a dejar toda la costura hacia arriba. Entonces, para que no me temple, así mismo, en todo lo que es curvo, en todas las piezas que usted cosa curvo, ya, que tenga curva, usted píquele un poquito para que no le frunza, para que no le temple, ¿no? Para que tenga una bonita forma, ya, porque esta costura yo la voy a embolsar dentro del pie de cuello, así queda. Esta costura va para adentro y luego viene la otra tapita del pie de cuello y monta así, y vamos a hacer una costura, vamos a hacer todo este contorno de costura desde acá arriba, vamos a hacer todo y lo terminamos acá. Entonces, ¿cómo hago primero? Voy a buscar donde estaba el piquetito inicial, ¿ya? Y lo voy a centrar justo ahí encima, ahí, que me quede igualito, sobre la costura. Ahí le voy a coger con alfileres y luego le voy a hacer la esquina de acá, de un lado, lo voy a introducir toda la costura, que me quede bonito, bien colocadito, con un buen acabado. Miren, ahí, ¿sí? Ahí, y ahí lo sujeto, ahí. Y el resto así mismo lo voy introduciendo y voy montando el pie de cuello. Miren, ¿sí? Eso lo vamos a hacer, lo voy a ir haciendo así sobre la mesa para que se me facilite. ¿Ya? Ahí. Vamos a sujetarlo, que nos quede todo. Cortamos los hilos que estén de más y vamos a coser. Ahí, que nos quede igualito. Ahí. Lo sujetamos. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Introducimos toda la costura. Lo colocamos así, que nos quede parejito. Ahí. Sujetamos e introducimos así mismo, ¿no? Ahí. Y sujetamos. Vamos, como todo a la medida, no tiene por qué no salirnos bien, ¿sí? Ahí. Lo vamos corrigiendo, lo vamos poniendo de tal manera que nos vea que todo nos queda correcto. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ya está sujeto. ¿Ya? Entonces ahora voy a empezar la costura de aquí arriba primero, aquí. Aquí voy a hacer todo esto, acá, bajo acá, vuelvo a subir, y subo y termino la costura donde la empecé. ¿Sí? Empezamos.
doblamos, lo colocamos bonito la tela. A veces nos queda medio gruesito y continuamos, ¿no? Toda la costura quede adentro. Quede bien el pliegue. Vamos controlando la costura. Introduciendo todo. Levantamos el pie, no sacamos la aguja, sino que giramos, ¿no? Y seguimos. Seguimos, de la forma. Seguimos. Ya hemos virado. Y terminamos. Miren, así queda el cuello. Vean. He pasado una costura por aquí así, pasé acá, acá abajo, giré, retorné y llegué acá. Queda cosido así el cuello de un lado y queda cosido así el cuello del otro lado. ¿Sí? Así. Entonces yo aquí ya he terminado lo que es el cuello del camisero, el cuello de camisa, y nos va a quedar así. Una vez que lo doblamos, el cuello nos queda de esta manera. ¿Sí? Aquí tiene que ir en los botones, ¿sí? Y el cuello nos queda de esta manera. Ahí. Así nos tiene que quedar. ¿Sí? Ahora vamos con la manga. Vamos a trabajar ahora la manga. La manga ya está cerrada. Nos fijamos a qué lado corresponde esta manga. Nos fijamos la marca. Yo tengo marcado aquí con una raya que este es el lado de la espalda. Entonces pongo la manga así, el lado de la espalda. Entonces por lo tanto esta es el vestido. Entonces significa que esta manga corresponde a este lado. Hay que tener mucho cuidado en el rato de colocar la manga. Cuidado, nos equivocamos y vamos a poner a la inversa y después ya no nos va a coincidir, se nos va a ver feo. Entonces esta es la manga de este lado. Yo las coloco una vez ya cerrada la manga. ¿Ya? Entonces cojo la costura de la manga, la voy a colocar. Este es el costado del vestido. Este es el costado del vestido. Entonces yo voy a coger la costura de la manga y la voy a adelantar. Esta es la costura del costado y voy a adelantar 1 centímetro hacia adelante, hacia la parte delantera del vestido, y lo voy a colocar ahí la costura de la manga. Y cojo y sujeto para que no se me zafe. Y luego lo pongo por el revés. Lo pongo por el revés y yo voy a trabajar la manga, la voy a pegar, pero trabajando sobre la manga, así, trabajando donde yo la pueda manipular la manga. ¿Por qué?
porque la manga está más grande que el contorno de la sisa. ¿Por qué lo hago yo así? Porque la manga siempre tiene que tener mínimo 3 centímetros más grande que el contorno de la sisa para uno poder embeber, y que la manga en el rato de ponerse uno en el hombro no es recto, no tiene punta, es redondo. Entonces si la manga va a quedar templada, como una manga de camisa de hombre, ustedes se han visto que las camisas de hombre generalmente se ponen la manga y queda como paradita. Ya, eso es porque son mangas que no son exactitas. Es más, esas mangas se las coloca abiertas. Se las coloca abiertas y al final le cosen todo el contorno, desde el lado de la manga hasta abajo. En cambio acá no. Acá se trabaja con la manga cerrada y la prenda cerrada. Y luego armamos el contorno, ¿ya? Y lo que nos sobra, lo que nos está quedando grande, lo tenemos que embeber, como hicimos con el cuello. Con la mano, con los dedos, usted va apretando el tejido, o sea, como que lo va acomodando. Por eso necesitamos trabajar sobre la manga. Entonces usted como que va apretando y va sujetando. Coge de un lado y lo va apretando, ¿ya? Pone 2 alfileres de un lado y 2 alfileres de otro. O sea, de un lado, del otro. De un lado, del otro, es como que va subiendo hasta el lado del hombro, ¿no? Entonces ahora voy a poner del otro lado y lo voy apretando. Voy apretando. Se forman es como unas olitas, pero no se forman pliegues. Ojo, no se forman, en ningún momento tiene que formarse pliegues. Lo que se forman es como una especie de olitas, así. Es por lo que le estamos embonando la manga a la sisa. Puse 2 de un lado, ahora vamos por el otro lado. Es como que uno va arrastrando, ¿no? De un lado, de otro, de un lado, de otro, para centrar la manga. Entonces ahí lo vamos embebiendo, seguimos embebiendo. Vamos del otro lado, vamos corriendo. Así. Y seguimos. Llegamos a la cabeza de la manga y miren cómo se forman esas onditas. Se forman unas ondas, pero no son pliegues. Es que ahí embonamos la manga. Ahí. Así. Ahí. Lo vamos encajando, ¿no? Entonces, en el rato que usted pone la manga así, usted se va a percatar que el número de ondas que se forman quede parejito en toda la manga. Si usted ve que por un lado tiene más ondas que en otro, está como muy recargado, ¿no? Entonces, yo veo que aquí está como muy recargado de este lado y lo voy a correr un poquito para acá. Es que si no, nos va a quedar pliegues. Ya, ahí lo corro, lo embebo bonito. Ahora, otra manera que lo pueden hacer y que se les va a facilitar es de pronto ponen un hilo, una costura floja, para que ustedes con el hilo halen, ¿no? Y lo van dejando del tamaño del contorno de la manga. Esa es otra también manera de hacer para que se les haga más fácil, ¿no? Ahí. Ahí. Entonces, ¿cómo saber que la manga está bien puesta? Usted coge la manga y pone los deditos aquí, a la altura donde está la caída de hombro. Ahí. Y la manga tiene que caer así, como que viene para adelante, en relación a la costura. Aquí está el costado, aquí está la costura del costado. La manga, lo que usted la pone así, tiene que caer hacia adelante. Y no tiene que formarse ninguna arruga, o sea, no tiene que quedarle como decir así. Si por ahí la pone así y se le forma una arruga así, es porque está mal colocada la manga. Pero si la hacemos así, abrimos así, aquí está la caída de hombro, la costura. Entonces usted pone los dedos así y la manga cae hacia adelante. ¿Ya? Cae hacia adelante.
y no se forman arrugas. Entonces eso es que la manga está bien colocada. Entonces vamos a coserla. Asimismo la vamos a coser a 1 centímetro. Como repito, de pronto para ustedes se les va a hacer más fácil si de pronto le pasan una costura floja al contorno de la manga y no es que la van a ruchar, ojo, sino que la van como a apretar el tejido, la van a ir embebiendo, la van a dejar del tamaño del contorno de la sisa. Por ejemplo, las mangas de las levas de hombre tienen hasta 8 centímetros más grande que el contorno de la sisa, ¿ya? Y esos 8 centímetros, 6, 7, 8 centímetros más grande que el contorno de la sisa, miren que ninguna manga de las levas tienen arrugas, tan ruchadas, no se ve nada, es completamente sin arrugas, ¿ya? Porque hay que saber embeber, hay que saber hacer que la tela como que se aplaste, como que el tejido se aplaste. Eso poco a poco uno va a ir dominando, ¿ya? Entonces imagínense, si en una leva de hombre el sastre logra embeber 8 centímetros, 7 centímetros, ahora nosotros con 3 centímetros no es nada. Entonces todo es cuestión de saber, de aprender a embeber, ¿sí? Entonces luego pasamos costura. Centímetro y lo vamos pegando. Niñas, y ahí tienen el modelo, ahí tienen el camisero, ahí está mi hija, la está modelando. Yo no le puse bolsillos, pero lo que le hice fue ponerle unas tapitas en el pecho, le hice con el cinturón. Gira, mi hija, le hice con manga larga. Ahí está la parte posterior, ya, la parte posterior, miren, ahí queda, ¿sí? Ahí está mi nieta, que está modelando los zapatos, ya, y ahí tienen el camisero, ¿sí? Ella me pidió con mangas largas por su trabajo, ¿ok? Espero les haya gustado, ¿sí? Espero verle ustedes, chao.